Hola, bienvenidos. Estamos de regreso. Vamos a conversar ahora con el abogado y presidente de la Democracia Cristiana desde mayo de este año, Fuad Chahín, quien además fue diputado también por la zona de la región de la Araucanía, la zona de Malleco, Cautín, hay varias comunas como suele ser. Pero ahora, presidente de la Democracia Cristiana, Fuad, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Fernando, ese gusto de saludarlo. Fuad, hace un par de semanas la Democracia Cristiana sostuvo un encuentro con el Partido Comunista. Algunos de su sector, de la DC, se mostraron con cierta suspicacia y no tomaron muy a bien esta reunión. Cuéntenos un poco cuál fue el propósito, el objetivo de este encuentro. Bueno, nosotros desde el día que asumimos dijimos que el diálogo tiene que ser con todas las fuerzas políticas de la oposición y también con el gobierno. Creo que el diálogo es una de las cosas que nos hace falta para poder mejorar la democracia, para poder terminar con esta polarización. A mí me parece que el diálogo es esencial para buscar acuerdos y para también clarificar los desencuentros. Y por eso que nos parecía que en toda esta polémica de exclusión, no exclusión, era bueno juntarnos con el Partido Comunista y poder aclararle que la Democracia Cristiana no es que pretende excluir a nadie de ninguna coalición, porque simplemente la discusión respecto a las coaliciones y las alianzas nos parece absolutamente inoportuna. Yo creo que quienes creen que hay un atajo para recuperar el gobierno, que es la unidad, se equivocan. Antes de aquello, lo que hay que hacer es rectificar, es corregir, es volver a hablarle al país, es volver a erradicar la corrupción completamente de la política, es volver a sintonizar las prioridades de la política con las prioridades ciudadanas, ¿no es cierto? Lo que pasa con las pensiones, lo que pasa con el tema del medio ambiente. Estuvimos el fin de semana pasado en Quintero reunido con los distintos dirigentes y la verdad es que hemos elaborado propuestas, pero más que las propuestas lo importante es tener total voluntad para que nunca más tengamos zonas de sacrificio, sobre todo un partido que se basa en la dignidad de la persona. No podemos tener ese modelo de desarrollo. Cómo a partir de la reforma tributaria le llevamos un alivio a las familias, fundamentalmente a las familias de clase media, cómo generamos más recursos para las comunas y las regiones. Por ejemplo, Fernando, a propósito de mi pasado como diputado por mi querida región de la Araucanía, tú sabes que las empresas forestales no pagan contribuciones por las plantaciones, no pagan contribuciones y a veces hay comunas que tienen sobre el 95% de la superficie de la comuna con plantaciones forestales y no pagan nada. Sin embargo, un adulto mayor de clase media paga por su vivienda, un pequeño campesino de INDAP también paga por su predio. Esas desigualdades tenemos que corregirlas de manera urgente. Ahí tiene que estar la democracia cristiana. Si no recuperamos la confianza de la gente, si no recuperamos la representación política de un electorado que se siente huérfano de representación política, la verdad es que podemos hacer todas las políticas de alianzas que queramos, pero la gente no nos va a creer y no nos va a votar. Fuad, la historia de la democracia cristiana está indisolublemente ligada, a juicio de muchos politólogos, historiadores, a la Iglesia Católica. ¿Cuánto le ha afectado hoy día al prestigio de la democracia cristiana, a su trabajo, las circunstancias, las situaciones que vive la Iglesia Católica por este desprestigio respecto a los abusos, a su accionar tardío? ¿Cómo lo han recibido en el partido políticamente? ¿Cómo les afecta? La verdad es que a nosotros nos golpean las dos crisis. La crisis de la política, que también sufre hoy día una crisis de confianza, ¿no es cierto? Y por otro lado, la crisis de la Iglesia, que también nos golpea, porque somos un partido demócrata cristiano que nació al alero de la Iglesia, pero fundamentalmente de la doctrina social de la Iglesia, no como un partido confesional, sino como un partido que se basa en la doctrina social de la Iglesia, fundamentalmente las encíclicas papales, que le dan ese contenido social tan importante. Y por eso que a nosotros nos golpea la crisis, pero en dos sentidos la crisis de la Iglesia. Una, porque naturalmente que esta situación de encubrimiento, de complicidad, de protección de quienes han cometido abusos es algo que indudablemente debilita la autoridad moral que es la Iglesia. Y por otro lado, ¿no es cierto?, porque digamos las cosas como son. La Iglesia Católica en Chile se fue elitizando también y se fue alejando de su doctrina social. Se preocupó más de la, digamos, de la moral sexual que de la moral social. Y creo que también es ahí donde generó un espacio la Iglesia que abandonó.
con las poblaciones, con los barrios, con la gente, ayudándole efectivamente a ser capaz de salir con los trabajadores, con los migrantes, y que hoy día tiene todavía una presencia, pero no como la que tenía antes, hoy día tiene que recuperar con mucho más fuerza. Creo yo que el proceso de corrección que tiene que tener la Iglesia no pasa solo por las decisiones acertadas que ha tenido el Papa Francisco de pedir la renuncia a obispo, de expulsar sacerdotes, de que efectivamente con hechos se dé cuenta de que nunca más la Iglesia va a tolerar esto, sino que además una Iglesia que vuelva a asumir con más fuerza su doctrina social, con más fuerza su presencia con el que sufre, ¿no es cierto? Y ahí es donde yo creo que también tiene una oportunidad la democracia cristiana, porque es con esa Iglesia católica la que siempre se sintió identificado nuestro partido. ¿Cree que efectivamente están dadas las condiciones, por lo menos en este minuto, de que la ciudadanía logre recuperar la confianza en la Iglesia Católica? Porque uno ve, efectivamente, el Papa ha marginado de la Iglesia a personas que cometieron delitos, estamos hablando abiertamente de delitos, pero hay muchos otros sacerdotes que todavía se mantienen y hay otros que están siendo investigados en calidad de encubridores. Por lo tanto, ¿podrá haber algún minuto que la gente se reconcilie con la Iglesia para quienes son católicos, digamos? Yo creo que la Iglesia tiene que recuperar efectivamente la confianza de sus propios fieles, y para eso las señales que está dando son correctas. Yo diría, los abusos de todo tipo no son monopolio de una Iglesia, ¿ya? Hay en todas partes, ¿ya? Así como la corrupción no es monopolio de un partido, hay en todas partes. Lo importante es que la gente vea que efectivamente hay una actitud distinta de abrirse, de investigar, de sancionar, no de proteger, no de encubrir, no de tener defensas corporativas. Aquí estamos hablando de personas que son además, muchos de ellos, los más débiles de nuestra sociedad, que son los niños, y por lo tanto creo yo que la tarea que está haciendo hoy día la Iglesia Católica, liderada por el Papa Francisco, sin lugar a dudas que va a generar fruto. Yo tengo mucha confianza en que así va a ser. Fuad, yo he escuchado en política de algunos presidentes de partidos que señalan que ser presidente de un partido en Chile y no ser parte del Parlamento es súper difícil de llevar la gestión partidaria. Tengo algunas experiencias que me han contado así, más o menos de cerca. ¿Cómo ha vivido estos meses sin ser parlamentario? Lo fue durante mucho tiempo, pero ahora no lo ha sido. Y es presidente del partido, porque alguna vez cuando sucede algo en el día, 4 o 5 senadores se juntan a tomar un café y tienen alguna visión política, y el presidente está en Santiago resolviendo otros temas y no alcanza a estar con ellos. ¿Cómo ha sido esta gestión en estos meses? Claramente tiene su dificultad, ¿no es cierto? Pero yo fui 8 años diputado, tengo un conocimiento bastante profundo de cuáles son las lógicas, cómo se dan las cosas en el Congreso. Esa experiencia creo que sirve. Hay una relación de bastante conocimiento también con gran parte de nuestros parlamentarios, con casi todos. Pero además yo creo que el partido requiere el que la política se haga en esferas distintas del Parlamento en forma exclusiva. O cuando estás en el gobierno y parlamento. Yo creo que es uno de los desafíos que tenemos, volver a hacer política con la gente, con las bases. Por eso es que hemos estado recorriendo el país, conversando, escuchando a nuestros militantes, comprometidos también con los problemas locales. Hemos estado en los temas, como te decía, con la gente de Quintero hace algunos días, y así hemos estado empapándonos de los temas de la gente, acompañando nuestro liderazgo. Hemos estado en Renca con el alcalde en su momento, hemos estado en La Pintana con nuestra alcaldesa, hemos estado en distintas regiones del país acompañando a nuestras autoridades locales para que el partido también se empape de las distintas realidades y pueda asumir un compromiso para poder liderar una conducción política que nos permita enfrentar problemas que hoy día tenemos. Eso es lo que yo creo que a veces queda poco tiempo cuando la discusión se hace solo en el Congreso, solo, digamos, en los círculos parlamentarios. Y yo creo que tenemos que volver a hacer política más con la gente, más con los dirigentes sociales, más escuchando a las personas, más mirándolos a la cara. Eso te da credibilidad, eso te da fuerza, eso te da sintonía con la gente. Entonces, claro, hay un costo político, pero también hay una gran ventaja, que uno puede atender más al partido, a su militancia y sobre todo volver a reconectarse con la gente. Estamos en un proceso de congreso, que lo vamos a realizar el próximo año, donde queremos pensar en la sociedad chilena del siglo XXI. Cuando uno habla de la democracia cristiana, que tiene una gran historia, vuelve inmediatamente a decir, mira lo que hizo Fray Montalva, la revolución de libertad, la reforma agraria, la promoción popular, la sindicalización campesina, la extinción del cobre, o lo que fue la lucha por recuperar la democracia, o lo que fue la transición. Pero el gran desafío que yo tengo es cómo la gente, cuando efectivamente
hable de la democracia cristiana, esté claro con propuestas de futuro, ¿no es cierto? Esto es cambio urgente al sistema de pensiones. Esto significa que las empresas forestales paguen contribuciones. Eso significa un modelo de desarrollo absolutamente respetuoso con el medio ambiente. Tenemos un mandato ahí también de la doctrinario, de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, ¿no es cierto?, muy fuerte en esta materia. Es decir, mire, este es un partido que sí cree que hay que enfrentar el flagelo de la delincuencia, de la seguridad ciudadana, pero de manera mucho más profunda, además, no solo respecto a los efectos de la delincuencia, sino que también de sus causas, que no le podemos regalar esa bandera a la derecha, que creemos que el país necesita menos abuso, más justicia social, pero también requiere crecer. Es importante crear empleo, es importante que el país se desarrolle, que hay temas que se nos vienen hoy día, el impacto de la robótica y de la inteligencia artificial en el empleo y en los sistemas de pensiones. O sea, ¿cómo hoy día nosotros nos hacemos cargo de aquello? ¿Cómo tenemos también ciudades más amigables? Hoy día tenemos ciudades que, como Santiago, se hacen cada día más invivibles, y nosotros tenemos que ser capaces de ver lo que pasa en otras partes donde efectivamente tenemos ciudades más amigables, y para eso uno de los grandes flagelos, de la grande amenaza, es el centralismo, que hace que todo se concentre en Santiago, y que al final en las regiones, por ejemplo, se está produciendo un tema que no es menor, que uno dice, la centralización o el centralismo tiene que ver con las decisiones, sí, tiene que ver con las inversiones, sí, pero también tiene que ver con otro aspecto, la fuga de capital humano de nuestras regiones. Los grandes talentos de las regiones abandonan las regiones. ¿Por qué? Porque no hay oportunidades de desarrollarse profesionalmente, por los temas de remuneraciones, etc. Y resulta que hoy día el gran capital en la sociedad del siglo XXI es el conocimiento. Y nuestras regiones invierten, forman profesionales en universidades regionales, pero esos talentos abandonan las regiones y se empiezan a venir a la capital. Ese es un gran problema también cuando queremos hablar de descentralización. ¿Quién está pensando en esos problemas? ¿Quién lo está discutiendo? Que son temas profundos que van a generar más brechas de desigualdad, no solo entre los que ganan más y los que ganan menos, sino que entre Santiago y las regiones. Bueno, en eso tiene que estar la democracia cristiana. Fuad, queremos retomar un poco la arista política de esta conversación. Usted ha señalado que las decisiones que tome la democracia cristiana no se van a hacer como estamos acostumbrados hasta hace un par de años, en una cocina entre cuatro paredes, que tampoco se toman en el Senado ni en la Cámara de Diputados, sino que se van a tomar como partido. Y en función de lo mismo, ¿cuánto a usted le complica que el PPD, el Partido Radical y el Partido Socialista hayan dado vida a este espacio, porque no es partido, ¿cierto?, pero que se llama Convergencia Progresista, y donde ustedes hasta el minuto no están siendo incorporados? A ver, lo primero es que yo creo que nosotros tenemos un mandato de nuestra militancia. Nosotros tenemos una tesis política clara, que concursó en las elecciones del 27 de mayo y que ganó con un 64% de los votos, 64,7% para ser más preciso. Y ganamos además cuando todos esperaban que votaran entre 4.000, 5.000 militantes, y votaron casi 15.000 militantes. No hay ningún partido en Chile, después del refichaje, en que haya votado más militancia que la democracia cristiana. Y no fue por internet como otros partidos, fue presencialmente. Sí. Entonces, tenemos una legitimidad. Nuestra militancia nos dio un mandato. ¿Y cuál es ese mandato? Primero tenemos que perfilar a la democracia cristiana, volver a hablarle al país, no hablarnos a nosotros mismos, no discusiones internas, no mirarnos al ombligo permanentemente. Tenemos que volver a hablarle a Chile y recuperar a la democracia cristiana, recuperar su electorado, su presencia política, su espacio político, que hoy día lo fuimos cediendo, ya nos fuimos arrinconando de alguna manera. Y hay un espacio que está ahí, que está huérfano de representación política, al que tenemos que volver a interpretar. Si no hacemos eso, este partido desaparece. Y yo no quiero ser el sepulturero de la S. Así de claro. Y para eso, las políticas de alianzas tienen que venir después de las definiciones políticas programáticas. ¿Qué le proponemos al país en los diversos ámbitos? ¿Ya? El tono que queremos hacer política. A nosotros no nos gusta un país polarizado, nos gusta un país que busque entendimiento, ¿ya? Y cómo, de alguna manera, la democracia cristiana, a través de esta representación, este espacio político, con ciertos marcos de principios y valores, sí, claro, es capaz de llegar a una coalición, y no al revés. A mí me parece un error, y se lo dije fundamentalmente a Carlos Maldonado, con quien hablo más seguido. Le dije, mira, a mí me parece un error que los mismos de siempre
nos reunamos, nos cambiemos el nombre y pretendamos que haya algo nuevo. La gente espera mucho más. Que fue, perdón, un poco la nueva mayoría, se llamaban concertaciones, después nueva mayoría, nos fuimos enterando que al final de cuentas eran los mismos de siempre. Una que otra cara nueva, pero en el fondo eran los mismos. Pero por lo menos, pero mira, la nueva mayoría surgió como un acuerdo para respaldar al presidente Bachelet y tuvo una base de apoyo más amplia, pero claramente ahí... Bastante más estratégico. Ahí es evidente que lo que faltó justamente fue el proceso previo. Y por eso nosotros hemos dicho, nunca más vamos a llegar a firmar una coalición sin que tengamos claro el programa. Primero el programa, después la coalición que lo sustenta, ¿ya? Y no al revés. Eso es un aprendizaje. Y por lo tanto, nosotros queremos decir, mire, estamos todos de acuerdo con la defensa de los derechos humanos, la democracia, estamos todos de acuerdo con la necesidad de cambiar el sistema de pensiones, estamos todos de acuerdo de que es importante para que el país pueda avanzar, el que también tengamos crecimiento económico, empleo. Estamos de acuerdo en que el tema del medio ambiente es fundamental. Bueno, y ahí nos vamos a poner de acuerdo en este marco y decir, si estamos todos de acuerdo, bueno, entonces podemos concurrir a una coalición y no al revés, ¿ya? Y no que después nos aparezcan con otros temas que son prioridades en desmedro de los que habíamos acordado, no que en definitiva al final terminemos más bien discutiendo entre nosotros sin tener la capacidad real de impulsar una agenda común. Y por eso que a mí me parece que la democracia cristiana lo que ha marcado es un rumbo, una hoja de ruta, donde este es el tiempo de potenciar al partido y ya vendrá el tiempo de la política de alianza. Nosotros creemos que no tenemos que andar solos por la vida, que hay que generar acuerdos con otros. Esos acuerdos tienen que tener un límite, que no se desnaturalice la democracia cristiana, porque si por concurrir a un acuerdo con otros terminamos renunciando a lo que somos, entonces el único que pierde es la democracia cristiana. Sí. Y por último, aquí hay una gran ilusión. Y yo creo que esa ilusión no tiene sustento. ¿Cuál es la ilusión? De que la unidad nos va por sí sola a hacer recuperar la mayoría y el gobierno. Eso es mentira. Estuvimos todos juntos con Guillé para la segunda vuelta. El Frente Amplio de la Democracia Cristiana y Piñera subió un 37 a un 54% y nos propinó la derrota más estrepitosa que ha tenido la centroizquierda desde el retorno de la democracia. Entonces, cuando nos dicen, no, la unidad, yo digo, pero por favor, ya, eso es una reacción neurótica. ¿Ya? Lo que la gente quiere es que nosotros seamos capaces de interpretarlos, de hablarle a sus intereses, lo que esperan de nosotros. Y para eso, que cada uno juegue su rol, que el PC le hable a la izquierda, ningún problema. ¿Y por qué me va a molestar a mí si no estamos en la misma coalición? Y nosotros le hablemos también a un mundo más de centro, un mundo que no es de derecha y que terminó votando por Piñera porque sintió que nosotros no levantamos las banderas que le interesaban. Entonces, a ese electorado tenemos que recuperarlo por algo. Piñera sacó el 54%, pero Chile Vamos es minoría en ambas cámaras. Y siendo minoría en ambas cámaras, necesita también generar acuerdos políticos para poder gobernar. Y la democracia cristiana ahí tiene la llave. ¿Ya? La llave para poder conseguir cosas que probablemente no podíamos conseguir ni en el gobierno, y ahora podemos conseguir para quién, para nuestro electorado, para nuestra gente, la reforma previsional, una reforma tributaria que realmente le sirva a la clase media, un cambio del sistema de salud que realmente termine con las discriminaciones vergonzosas de las ISAPRES. Bueno, a lo mejor hoy día nosotros podemos tener influencias si actuamos con unidad, como partido y como bancada. Y eso es lo que aspiramos a hacer desde la oposición hoy día, en diálogo con las demás fuerzas políticas, en los que estemos de acuerdo con los demás partidos de oposición en buena hora. Y en lo que tengamos diferencias, respetemos nuestras diferencias. No hay que ser ingenuo para pensar que a lo mejor la democracia cristiana y el Partido Comunista ya están observando el escenario electoral del 2020. Se cayó el posavasos, pero no importa, así es la televisión espontánea. Repito, ¿están evaluando ustedes como democracia cristiana y el Partido Comunista el escenario electoral 2020? Yo no sé lo que esté evaluando el Partido Comunista, no me interesa. Yo sé que nosotros como... Pero en la reunión que tuvieron ustedes, me imagino que ese tema habrá estado en algún minuto. Mira, lo que nosotros conversamos con ellos, decir, miren, esto por lo menos ya tienen candidato, parece, Javier. Eso es lo que... La EC está en esto. Y lo que fue es explicarle, y por lo tanto nosotros no vamos a concurrir a ninguna alianza política mientras no hagamos la pega. ¿Ya? Y eso fue básicamente nuestra conversación. El Partido Comunista tendrá que resolver sus problemas. Lo que yo he dicho, la democracia cristiana, lo que le ha explicado a las demás fuerzas políticas es que estamos más bien hoy día
por resolver los nuestros. Si no resolvemos nuestros problemas, de renovar el mensaje y de renovar los mensajeros. Por eso que hemos dicho 300 candidatos jóvenes a las próximas elecciones municipales. O sea, no basta con tener un discurso nuevo para el Chile del siglo XXI, sino que líderes también para el Chile del siglo XXI, jóvenes que lo interpreten de la mejor manera. Eso es lo que me quita el sueño a mí hoy día. Después veremos las políticas de alianza. Ahora, respecto de los temas de unidad interna de la democracia cristiana y las relaciones que ustedes quieren construir con el gobierno, algunos temas, ¿cuánto los complejiza o los unifica la situación del asesinato del expresidente Frei Montalva? En que pareciera ser que incluso la familia está un poco distanciada por lo que dicen los medios entre el senador Frei y la ex senadora Carmen Frei. Y eso además se señala, repercutiría un poco en las relaciones que ustedes sostienen con el gobierno, tanto en la reforma tributaria o en este acuerdo respecto del presupuesto de la Nación para el año 2019. Estas circunstancias, por ejemplo, el crimen del presidente Frei y la actitud del gobierno, ¿los distancian un poco? Por cierto que la actitud del gobierno nosotros la consideramos hostil con la democracia cristiana. Básicamente colocaron su secretario que no estuvo directamente involucrado con la muerte del presidente, pero sí con ocultar pruebas, evidencia, antecedentes que son muy importantes, que era la pseudoautopsia que se le hizo al presidente Frei Montalva, él teniendo conocimiento, el año 2000, en la Universidad Católica, como director del Hospital Clínico, de la existencia del mismo, cuando Carmen Frei públicamente pide que todos quienes tengan información, por favor la entreguen. Él, en lugar de entregarla, dice, pero guárdenla hasta que lo pida la familia de los tribunales. ¿Cómo lo iba a pedir la familia si no sabía su existencia? Tampoco lo sabían los tribunales. Por lo tanto, esa fue una clara obstrucción a una investigación que se iniciaba. Y nosotros creemos que mantener a ese subsecretario es una actitud hostil. Y por eso que hemos dicho, nosotros no vamos a concurrir a comisiones prelegislativas del gobierno, porque a partir de eso hay un antes y un después. También hemos dicho, nosotros no le reconocemos ninguna autoridad al subsecretario Castillo, ninguna, no interlocutor válido con la democracia cristiana, secretario de redes asistenciales, no le reconocemos ningún tipo de legitimidad y hoy día el gobierno tiene un problema, tiene un subsecretario que no es ni siquiera recibido en las comisiones del Congreso. Entonces el problema es del gobierno, ¿ya? El problema es del gobierno y va a ser un problema, mire, las cosas que parten mal nunca terminan bien. ¿Ya? Lo digo absolutamente lo de Javier Alanco, yo creo que nunca la habían nombrado y al final terminó saliendo. Cuando tengamos el fallo, ¿ah? Y con todo y cada uno sus considerandos del juez Madrid, no tengo ninguna duda que el gobierno va a tener que terminar sacando al subsecretario Castillo, ¿ya? Después de un desgaste absolutamente innecesario. Pero nosotros no vamos a renunciar a hacer política por eso. Nosotros no vamos a renunciar a proponer cosas. No vamos a renunciar a decirle al gobierno lo que creemos que es bueno hacer una reforma tributaria, lo que creemos que es malo. No vamos a renunciar a decirle al gobierno lo que necesitamos en materia de un cambio al sistema de pensiones para terminar con este verdadero crimen social que es el sistema AFP como está hoy día, porque tiene al subsecretario Castillo. No vamos a renunciar a eso, no vamos a renunciar a decirle, mire, esta es la urgencia para poder enfrentar las crisis medioambientales. Hoy día tenemos una institucionalidad medioambiental que tiene que ver con todos los procesos más bien de evaluación, de monitoreo, pero cuando hay una crisis no hay institucionalidad para enfrentar las crisis medioambientales, o como tenemos delitos penales medioambientales que nos permitan tener sanciones que a lo único que le tienen miedo a alguno, porque las multas las pagan sin problema, es a las penas de cárcel, como ocurre en otras partes del mundo y que hoy día estamos al debe con nuestra legislación, para que nunca más tengamos 1.300 niños intoxicados como tenemos en Puchuncaví, Quintero. ¿Por qué? Porque las empresas esperan la alerta amarilla, paran, se pasa la alerta amarilla, vuelven a contaminar y tenemos la situación que tenemos donde personas son tratadas como ciudadanos de segunda categoría. ¿Vamos a renunciar a eso porque el gobierno mantiene a un subsecretario que nunca había nombrado? No, el problema es del gobierno y nosotros no vamos a renunciar a hacer política. Y en ese sentido, tal vez habrá un poco de tosudez de parte del gobierno del presidente Sebastián Piñera de no remover de una buena vez por todas al subsecretario de redes asistenciales y hacer que el trabajo que se hace en las comisiones efectivamente pueda contar con el apoyo y la colaboración de quien representa esa instancia. Absolutamente, pues yo creo que comete un error grave el gobierno y se equivoca profundamente. Nosotros se lo señalamos en público y en privado. ¿Qué más podemos hacer? ¿Ya? Yo creo que son ellos los que al final se toman este tipo de decisiones que son bien incomprensibles.
Estamos llegando al final de esta conversación con el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, pero quiero preguntarle algo. El prolegómeno quizá de la elección presidencial son las próximas elecciones municipales. ¿Cómo ven ustedes como Democracia Cristiana? ¿Qué metas se colocan? ¿Cómo ven esas elecciones presidenciales? ¿Van a ir con un candidato presidencial ya a esa campaña? ¿Pretenden llegar sin candidato? Algunos que dicen que hay que ir con candidatos a esas elecciones, que por lo menos los quienes son concejales o alcaldes siempre sacan la foto con alguien. ¿Ustedes cómo visualizan desde ahora? Mira, yo creo que, como decía un gran amigo, camarada que falleció, que fue alcalde de Perquén, Coronel Jara, decía: de grano en grano, un zorzal se comió un trigal. ¿Ya? Hay que ir de grano en grano. ¿Ya? Yo creo que hoy día, después de los resultados que hemos tenido, empezar a basarse el rollo con lo presidencial me parece un despropósito. ¿Ya? Yo creo que el proceso de reconstrucción política de la democracia cristiana la vamos a hacer de abajo hacia arriba. Ya hay procesos exitosos donde se hace de arriba hacia abajo, como lo que fue la reconstrucción de la centroizquierda, que llegó a Bachelet, volvió a la ONU y nos sumó a todos y ganamos. Pero hoy día nosotros no tenemos un liderazgo con esas características y por lo tanto tenemos que hacer una pega que es más difícil, que es más compleja, pero también a mi juicio es más sólida desde abajo hacia arriba. Y por lo tanto nosotros, en vez de que sea la foto con una figura la que proyecte a nuestros candidatos, sea su trabajo con la gente, sea su cercanía, sea su propuesta innovadora, sea que representen efectivamente también un recambio, un nuevo rostro. Ese es el desafío de la democracia cristiana. Aspiramos, por cierto, a mantener el número de alcaldes que tenemos, y en concejales yo diría que si nosotros logramos tener en votación una baja moderada, es un buen resultado. ¿Y por qué? Tú dices, porque es una cosa muy sencilla. Tenemos un nuevo fenómeno político que es una realidad y que nunca ha competido en las elecciones municipales y ahora lo va a hacer, que es el Frente Amplio. El Frente Amplio nunca ha estado en la papeleta municipal con listas de concejales. ¿Y creen que se puede llegar a un acuerdo ¿Ya? con ellos? No, pero es que, aunque sea por omisión. pero por omisión a los de alcaldes puede ser, eso hay que tener más pragmatismo, pero en la elección de concejales vamos a competir, ¿ya? Vamos a competir todos. Y ellos van a sacar una votación importante y esos votos salen de alguna parte. ¿De dónde van a salir? No saben. De los partidos tradicionales que hoy día están en el gobierno. Difícil que salga en la oposición, difícil que salga lo del gobierno. Y por lo tanto, le aseguro que el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Radical y que la ADC van a sentir ese golpe. Nosotros esperamos que ese golpe para nosotros sea mucho más leve, suave. mucho más, claro, mucho sea más una leve, brisa, mucho más, ojalá insignificante. ¿Ya? O sea, si nosotros logramos mantener, ya es un gran resultado, pero uno tiene que ponerse metas realistas. Por lo tanto, decir, mira, vamos a crecer en esto. Mira, a lo mejor podemos crecer y mantener en el número de concejales, en el número de alcaldes, pero en votos de concejales, la aspiración nuestra es tratar de mantener, ojalá quedarnos los 2 dígitos. ¿Ya? Ese es el objetivo de la democracia cristiana. ¿Ya? Y si logramos eso, podemos aspirar a tener un buen resultado parlamentario y ahí veremos lo presidencial, pero para mí no es la primera prioridad hoy día. Lo último, porque después viene el tema que no va a ser menor, toda la disputa que se va a generar con los gobernadores. Sí, le vamos a agradecer, lo vamos a dejar para otra ocasión porque Claro. estamos llegando al final de este programa. Le queremos agradecer al presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, haberlos acompañado y, por cierto, lo dejamos desde ya invitado para otra ocasión, que podamos hacer otros análisis respecto a lo que está sucediendo en el país. Muchas gracias. Bien, nos despedimos, como siempre, recordándoles que nos colabora en cada edición de Agenda Pública Conversaciones de Actualidad, la peluquería Sumum, ubicada en José Manuel Infante 962. Nos reencontramos la próxima semana y que estén muy bien. Chao, chao. Así concluimos una nueva edición del programa Agenda Pública, conversaciones de actualidad, con la conducción de los periodistas Fernando Quilaleo y Daisy Castillo. Nos encontramos todos los domingos de 12 a 13 horas por las pantallas de TNE Televisión y la producción de Casting TV.